Buenas noches, vamos a comenzar. Es un placer darles la bienvenida al 25º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal que se lleva a cabo este día en la Escuela Libre de Derecho. Me enorgullece presentarles a la doctora Ángela Esther Ledesma, catedrática de la Universidad de Buenos Aires en grado y posgrado, y juez federal de casación por concurso, quien nos dará una conferencia magistral sobre las nuevas tendencias del derecho procesal penal. Cedo la palabra y un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. A ver si aplauden cuando termino. Eso va a ser más difícil, ¿verdad? Bueno, a ver, creo que voy a trabajar con uno solo. ¿Cómo están? Bien, bueno, realmente, primero, gracias al profesor Mauricio Cárdenas por su invitación, gracias al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por confiarme esta tarde con ustedes, y realmente he cambiado lo que pensaba hacer originariamente, que era una charla más dirigida a abogados, a profesores, y pidiéndole las excusas del caso al señor presidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y a otros miembros que están aquí presentes. Dado que hay tanta cantidad de alumnos, voy a tratar de hacer una exposición sencilla para que ustedes puedan, o por lo menos intentar, a ver si ustedes pueden comprender algo de qué es lo que está pasando hoy en el proceso penal. Entonces voy a dar un pantallazo de lo que son los grandes problemas del proceso penal y qué es lo que estamos haciendo los procesalistas penales desde hace un cuarto de siglo en toda América Latina, a lo largo y a lo ancho de nuestra América Latina, para tener un proceso penal más respetuoso del principio de Estado de Derecho y un proceso penal que al mismo tiempo de ser respetuoso de las garantías constitucionales sea un proceso penal eficiente y eficaz. Permanentemente los jueces aparecemos en los diarios, los fiscales aparecen en los diarios, los abogados y los profesores aparecemos cuestionados a veces por nuestros discursos. Y el gran desafío hoy es el poder construir una forma de hacer justicia a través de la cual la ciudadanía se sienta representada, una justicia que los ciudadanos puedan comprender, una justicia que sea transparente, para que la gente pueda entender qué es lo que estamos haciendo y que los temas de la justicia dejen de ser un tema de sabios entendidos o de aquel antiguo juez en la Torre de Marfil. Pero a su vez tenemos el desafío de hacer una justicia que sea útil a la ciudadanía, porque no serviría de nada nuestro trabajo diario si no fuera útil a la ciudadanía. Y el afianzamiento de la justicia, que implica nada más ni nada menos que garantizar el acceso a la justicia. Fíjense, el maestro de Florencia, Mauro Capelletti, que ustedes alguna vez oirán mencionar a sus profesores, un gran procesalista que ya nos abandonó hace muchos años, pero que se ha dedicado gran parte de su vida a la investigación del acceso a la justicia, nos va a decir que el acceso a la justicia es el derecho humano más importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos la posibilidad de acceder a la justicia, los demás derechos no sirven para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque en realidad cuando estudiamos derecho procesal no estamos estudiando procedimientos. Cuidado con esta concepción de algunos sectores de la justicia y de algunos sectores del ejercicio de la abogacía. O estamos estudiando derecho procesal, no estudiamos meros procedimientos. El procedimiento tiene un valor muy grande, como le enseñó el maestro Briceño, pero no son meros trámites, es lo que quiero decir. No son meros trámites, no es un mero tramiterío, no es la fuerza en el papel, no es la fuerza en el rito, tampoco es una ciencia oculta, una ciencia difícil, llena de definiciones incomprensibles, sino que cuando estudiamos derecho procesal, estamos estudiando derecho constitucional, pero sí, derecho constitucional reglamentado. El derecho procesal es el derecho constitucional reglamentado. ¿De qué nos servirían los derechos fundamentales, los derechos que estatuyen nuestras constituciones, si no estuvieran garantizados por las normas procesales? Pero hoy no solamente hablamos de los derechos, de los vínculos fundamentales
creados por nuestras constituciones, sino también por el derecho supranacional, el derecho convencional, el derecho de las convenciones y los tratados que rigen a más de 400 millones de habitantes a lo largo y a lo ancho de América Latina. Cuando hablamos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las interpretaciones que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de las decisiones que toma la Corte Suprema de Derechos Humanos, que nosotros tenemos que observar también cuando hemos adherido a la Convención Americana. Pero también hablamos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, y hablamos también de las declaraciones de Naciones Unidas de Derechos Humanos y de Derechos del Hombre y del Ciudadano del año 1948, porque son verdaderas conquistas de nuestros estados, son el producto de una civilización que ha reaccionado después de las guerras mundiales y nos ha indicado que el Estado cumple una función, pero para cumplir esta función y en lo que hace a nosotros la función de persecución penal, también debe tener límites. Hoy el proceso no se puede realizar de cualquier manera, ni la justicia se puede realizar a cualquier precio. Pero ya un jurista que sigue siendo moderno, pero que lleva muchas décadas en nuestras bibliotecas, como ha sido Francisco Carrara, decía que la confianza de la ciudadanía está en el método. Esto es el método de la realización del juicio previo, regular y legal que autorizan nuestras constituciones. ¿Cuáles son las nuevas tendencias entonces en materia procesal penal? Las nuevas tendencias en materia procesal penal, por un lado, deben ser respetuosas de las garantías, deben ser respetuosas entonces de los derechos reconocidos por el derecho convencional, no solo constitucional, sino convencional, que es un piso y no un techo. Nuestras garantías nuestras constituciones pueden autorizar un reconocimiento aún mayor, y en materia de derechos humanos siempre recorremos un camino progresivo en el reconocimiento de las garantías, y siempre el debido proceso va a ser una realidad inacabable, una realidad dinámica que vamos a ir construyendo día a día. Si yo tuviera tiempo para contarles a ustedes qué ha pasado durante este último cuarto de siglo en América Latina y en la República Argentina, con muchas dificultades con las que venimos trabajando por la reforma procesal penal, podríamos hablar incluso de generaciones de códigos, cómo hemos ido reconociendo en un primer momento algunos derechos, como luego nuestros temas de discusión fueron variando, porque fuimos avanzando en el reconocimiento de lo que vamos a denominar estándares mínimos de la realización de la justicia y estándares mínimos de la realización de la justicia penal. Fíjense que, como dice el maestro Ferraioli, bueno, casualmente estoy nombrando ya a 3 italianos, como dice el maestro Ferraioli, estamos viviendo una segunda revolución. La primera revolución fue la Revolución Francesa, donde se acentuó la omnipotencia de la ley, la omnipotencia del legislador. Lo importante era solamente respetar la ley, y las normas de los estados debían respetar una legalidad formal, mera sujeción a la ley. En cambio, hoy estamos viviendo una segunda revolución que tiene que ver con el progreso también que nos ha traído
fundamentalmente el derecho constitucional. Y esta segunda revolución implica que no solo debemos sujetarnos formalmente a la ley, sino que la sujeción de nuestros códigos y de nuestra legislación tiene que ser una sujeción en términos de legalidad sustancial, sujeción a los vínculos, sucesión a los derechos fundamentales y a los principios instituidos por nuestras constituciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguna norma procesal o alguna norma de organización de la justicia contradijere una norma constitucional o una norma convencional, volvemos a la Convención Americana o al Pacto Internacional o a las declaraciones de Naciones Unidas, no debe ser aplicada esa norma del Estado porque prevalece la norma de jerarquía supranacional, y si tuviéramos que compararlas, siempre habrá que producir una interpretación en términos de lo que se denomina principio pro homine, la interpretación más favorable al ser humano, la interpretación más favorable al hombre. No sé si ustedes han hablado en sus clases del principio pro homine. Sí, ¿verdad? Sí lo conocen. ¡Qué suerte! Tengo una sobrina que está empezando a estudiar Derecho y el otro día me dice: el profesor estuvo 30 minutos hablando de un principio, no había entendido nada. No he entendido de qué se trataba. Qué bonito que ustedes sí sepan de qué se trata. Entonces, ¿qué es lo que significa esta segunda revolución? Que lo primero no es el trámite, lo primero no es la letrita del código, sino la letra de la Constitución y la letra que establece el derecho convencional. Pero claro, ustedes me dirán: qué bonito, y usted solo habla de garantías. ¿Y qué hacemos ahora con la víctima? ¿Qué hacemos ahora con el ciudadano común que sufre arrebatos en la calle? ¿Qué hacemos ahora con ese crimen del que no tenemos todavía una respuesta porque no sabemos quién lo ha cometido? ¿Qué hacemos con la criminalidad organizada que ha venido a sorprender a nuestros estados y no sabemos cómo reaccionar contra ella? ¿Qué hacemos contra el delito? ¿Qué hacemos contra la corrupción? Y aquí es donde realmente tenemos el mayor desafío desde el derecho procesal. Por un lado, resguardar los derechos individuales del ciudadano común sometido a proceso, y por el otro lado, resguardar los derechos de la ciudadanía en general, resguardar los derechos de la víctima y lograr un proceso eficaz y un proceso eficiente. Necesitamos primero dar respuestas, porque uno de los grandes problemas que tenemos es la falta de respuestas. La gente se queja porque no sabe cómo terminó el caso. Y a veces, cuando el caso termina, el problema que tenemos es que la respuesta fue tan tardía, la respuesta no fue oportuna y por lo tanto se diluyó, y esto es similar a la inexistencia de respuesta. Las reformas procesales que se han venido produciendo en toda América Latina, y ustedes están fuertemente comprometidos en este sentido, porque la Constitución les puso un plazo para instituir un modelo de enjuiciamiento acusatorio, y enseguida vamos a repasar de qué se trata. Ustedes están ahora con una discusión parlamentaria en materia procesal penal, y fíjense, el gran desafío es que a través de esta reforma procesal penal, como ha sucedido en otros países, se trabaje para lograr primero una forma de hacer justicia penal más transparente, más comprensible para la ciudadanía, y que la ciudadanía también pueda controlarla a través de distintos mecanismos que autorizan las herramientas
procesales. Las reformas procesales se han propuesto entonces la transparencia, se han propuesto la rapidez en la realización de los procesos, se han propuesto la lucha contra la criminalidad organizada. Las reformas procesales se han propuesto también la lucha contra ese gran flagelo que es la corrupción. Por lo menos en mi país esto es muy grave y a mí me toca como juez muchas veces absolver a la gente, no porque sea inocente, sino porque los delitos han prescrito o porque han pasado 20 años en un caso muy sonado donde hubo muchos millones de dólares en juego, como fue el caso de Aerolíneas. Pasaron 20 años sin que se concluyera una investigación que permitiera pasar a la etapa del juicio, y entonces aquí ya todo se perdió y no podemos hacer más nada. Esto no se puede repetir, contra esto también tenemos que luchar. Entonces el desafío en términos de reformas procesales es muy amplio. Voy a esbozar algunas líneas generales que tienen que ver con las decisiones que en general se han adoptado precisamente en estas dos líneas para poder compatibilizar estos dos grandes ejes. Por un lado, tenemos el problema del congestionamiento de la justicia. No todo hecho puede ser investigado, ni todo hecho puede ser juzgado. Nuestros códigos establecían el denominado principio de legalidad, y esto es que toda falta debe ser investigada y frente a toda falta se debe llegar a un juicio y a una condena. Esto es una mentira, porque esto en la práctica no se puede hacer. Esto es irrealizable, pero no solo en Argentina o en América Latina. Esto es irrealizable a nivel de derecho comparado también. Entonces aparece frente al principio de legalidad el denominado principio de oportunidad como una modalidad de superar una regla que no se proyecta en la realidad. Dice un maestro argentino, el maestro Julio Mayer, que son dos caminos que se contraponen, porque por un lado está la obligación de investigar y juzgar y por el otro lado no se cumple con ello. Desde la década del 60, en realidad, el movimiento de profesores penalistas alemanes ha trabajado en las formas alternativas de solución de algunos conflictos penales a través de lo que se denomina la reparación del daño. Si nosotros superamos la concepción inquisitiva con la que ha sido diagramado el proceso penal en América, todos los países lo hemos sufrido y lo seguimos sufriendo en nuestra cultura porque hemos sido colonizados por España o por Portugal, que tenían vigente un modelo de enjuiciamiento inquisitivo. Este modelo de enjuiciamiento inquisitivo había expropiado el conflicto a los verdaderos autores. Este modelo expropió el conflicto a las víctimas y las víctimas pasaron a ser convidadas de piedra en el proceso penal. Y entonces el Estado pasó a representar a las víctimas y a perseguir al imputado sin importarle la opinión de la víctima. Pero claro, la respuesta en la mayoría de los casos no ha llegado o ha llegado tarde. Hoy, con otra mirada, con una vuelta hacia el modelo acusatorio, pensamos en la teoría del conflicto y en que sean los verdaderos autores del conflicto los que participen en la forma de solución del conflicto. Por eso hemos instituido distintas formas de intervención también de la víctima en el proceso penal, no solamente para que se le respete su derecho y no sea revictimizada a través del proceso penal, sino para que pueda opinar acerca de la continuidad del proceso penal, para que pueda aportar pruebas, etc. Y en términos de oportunidad,
la víctima, cuando se trata de cuestiones de menor trascendencia, puede aceptar un resarcimiento del daño cuando se tratare de un delito que le hubiera producido a lo mejor un daño económico, y de esta manera podemos descongestionar la justicia y quitar algunas cuestiones que traen mayor conflictividad y que de hecho no se solucionan. También puede suceder que la víctima perdone al ofensor, y esto sucede a veces aún en delitos graves, y lo hemos visto más de una vez. Y entonces, cuando el victimario pide disculpas reales y busca una forma de solucionar aquello que ha dañado, entonces se produce un acuerdo y se puede llegar también en el proceso penal a alguna fórmula conciliatoria. En la República Argentina tenemos 14 provincias donde hay mediación penal, por ejemplo, con muy buenos resultados con relación a ciertas categorías de delitos. Cuidado, esto no es para los delitos graves. Entonces aquí empezamos a ver que para que la justicia no esté tan congestionada podemos seleccionar los casos. Pero para seleccionar los casos es importante un esquema, una estructura de trabajo diferente a la que hemos tenido tradicionalmente, donde se ha trabajado caso a caso y cada caso ha ingresado en una fiscalía o en un juzgado. Aquí ahora habrá que trabajar por flujo de casos y no tomando individualmente cada cuestión sin que un fiscal sepa lo que hace el otro. No, ahora necesitamos de una estructura organizativa diferente para poder también instituir un principio de oportunidad que funcione. Será necesario una organización distinta de los ministerios públicos, una organización distinta de las fiscalías. Yo sé que aquí en México los fiscales tradicionalmente han tenido a su cargo la investigación, a diferencia de lo que ha sucedido en Argentina, donde este rol lo han cumplido primero los jueces y recién ahora lo estamos mutando en los distintos estados argentinos a los fiscales. Pero claro, si cada fiscal trabaja con el casito que le ingresó y no sabe lo que tiene el fiscal de al lado, de pronto tendremos muchos arrebatos y no podremos advertir que en realidad detrás de estos delitos menores hay un delito de mercado, hay un caso de criminalidad organizada que debemos tratarlo de otra manera. Entonces, vamos a ver cómo están directamente relacionadas las nuevas reglas procesales con las reglas de organización. Y así, entonces, Chile ha sido, creo, el primer país entre nosotros que ha organizado adecuadamente el ingreso de los casos a los tribunales y ha creado oficinas de ingreso, mesas de entradas que distribuyen los casos. Nosotros hemos seguido a Chile y en el sur argentino estamos haciendo desde hace varios años lo mismo. Y entonces, cuando hay una estructura organizativa, una mesa común que recibe los casos, es allí donde se puede producir la selección y decir, este caso podría ir a tratamiento para un acuerdo de mediación o de conciliación o un acuerdo resarcitorio. En cambio, si no tenemos quien seleccione los casos, esto no funciona. Pero para eso necesitamos pensar en una cosa diferente también. Antes, los fiscales y los jueces hacíamos todo, cumplíamos las funciones en lo que hace a la aplicación de la ley, pero también hacíamos toda la gestión y toda la administración. Y hoy, todo lo que tiene que ver con la gestión de nuestros tribunales lo van a realizar órganos especialmente dotados
y capacitados en materia de gestión, donde no tenemos por qué estar los abogados. Mejor si no estamos los abogados, y Chile trabajó fuertemente en esto, con ingenieros y con especialistas en administración que no eran abogados, y nosotros también lo hemos hecho en el sur de la República Argentina, lo estamos extendiendo a otros lugares, y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina está trabajando en esta materia. Entonces será también importante acompañar las herramientas procesales con herramientas organizativas y de gestión. Bueno, ¿cómo hacemos para descongestionar? Algunos casos pueden no seguir el trámite común, pero sí dar respuesta. Hablamos de soluciones alternativas, una manera distinta de encontrar la solución que no sea recorrer todo el tránsito del proceso y llegar a una sentencia definitiva, sino una solución donde las partes, con la asistencia de un especialista en negociación, en conciliación o en mediación, con la debida asistencia letrada, cada una de ellas puedan llegar a un acuerdo. Otra forma de descongestionar tiene que ver con diferenciar las distintas categorías de procesos. Nosotros teníamos un proceso idéntico para todos los delitos de acción pública y solamente un modelo de proceso distinto parecido al proceso civil para los delitos de acción privada, que son los menos y que son muy pocos. En estos últimos años, a partir de fines de los 90, hemos empezado a advertir la necesidad de regular los procesos, separando las cuestiones más pequeñas de las cuestiones más complejas, y prácticamente tenemos tres categorías de procesos. Unos procesos para aquellos casos donde la prueba a producir es muy poca, son procesos sencillos, son procesos rápidos que pueden salir enseguida, y son los denominados procesos de flagrancia. Son procesos sencillos porque son sencillos en lo que hace a la producción de la prueba. La prueba está desde el principio y a veces hasta se pueden resolver en el mismo día. Y aquí hay distintos modelos de solución de procesos. Pero hay procesos que son muy complejos. Pensemos en procesos con gran cantidad de partes. Pensemos en los procesos de criminalidad organizada. Pensemos en los procesos de contaminación, los delitos que tienen que ver con la contaminación ambiental, donde entran cuestiones que mañana también en este encuentro panamericano se van a tratar, todo lo que tiene que ver con los intereses difusos también en algunos supuestos en materia penal. Entonces, cuando estamos frente a procesos complejos, hacen falta reglas diferentes y hace falta reglas muy, muy claras para el trámite de este proceso, donde sí debemos permitir que haya un mayor tiempo de la investigación, herramientas especiales de investigación, herramientas especiales para el juzgamiento, y entonces aparece la regulación de los denominados procesos complejos. Aquí sí el Estado tiene que poner toda la fuerza en la investigación y en el juzgamiento de estos casos. Pero para poder hacerlo nos tenemos que sacar, disculpen la expresión, el chiquitaje. No sé si acá se usa eso para hablar de lo chiquito y de lo pequeño. Y entonces también necesitamos regular un proceso para las causas comunes y poder abreviar todo lo que fuere posible en el trámite de la investigación para llegar lo más rápido posible al juicio oral y público, donde se desarrollen los tres poderes de realización penal que están en juego en un proceso: el poder de la acusación, el poder de la acción que conlleva la pretensión, el poder de la refutación, que se tienen que desarrollar equitativamente frente a un tercero e imparcial, como bien nos enseñara el profesor Alvarado Belloso, que no tiene que confundirse
con ninguno de los intereses de las otras partes. Entonces, tenemos ya un cuadro de situación donde vemos que es posible bajar la conflictividad de entrada clasificando los asuntos. Este es un tema de carácter meramente procedimental. Pero fuimos mechando algunos temas de organización. Para esto necesitamos ministerios públicos debidamente capacitados y debidamente dotados. Necesitamos una organización de fiscales que trabajen como si fueran grandes estudios jurídicos y no un fiscal solito trabajando en su oficina con su casito, con su expediente. No, necesitamos verdaderos equipos en los que trabajen los fiscales con los investigadores para llevar adelante los casos, insisto, como verdaderas unidades o estudios jurídicos y asistidos por personas capacitadas en gestión y administración que les van a solucionar todos los problemas para que el fiscal ponga la cabeza en dirigir a la policía de investigación, a la policía judicial, a los investigadores o como los llamemos, y para que ponga la cabeza en una estrategia, porque el fiscal debe tener una estrategia para llevar adelante el caso y no estar intentando una cosa u otra. Nosotros hemos tomado muchas veces exámenes a fiscales para que ascendieran en sus cargos o aún a postulantes para que ingresaran a la fiscalía, y cuando les presentamos un caso y les preguntábamos frente a ese caso ¿cuál sería la primera medida que adoptaría?, nos contestaban cualquier cosa que no tenía nada que ver con el caso, porque esto demuestra que tradicionalmente no se ha trabajado sobre la base o la idea de la estrategia del caso que debe tener el fiscal, la estrategia, porque de entrada tiene, de acuerdo a los hechos que hayan acontecido, tiene que pensar en el derecho y tiene que tener en claro cuál es el presupuesto de hecho de la norma que debe probar, y entonces deberá recolectar la prueba para producir luego en el juicio toda aquella prueba indispensable para poder acreditar su tesis. El fiscal tiene que llevar un argumento para convencer al tribunal. Y de la misma manera necesitaremos una defensoría organizada. Y la defensa pública en nuestros países es muy importante. Puede haber defensa privada, pero también es necesario que para aquel que no tiene recursos tengamos la posibilidad de conferirle, de darle, de ponerle a disposición un defensor que se haga cargo de su caso. Y podremos, aquí hay diferentes modelos, podemos tener un gran aparato denominado defensa oficial, o podremos tener un aparato más pequeño y convenios con los abogados, pero lo importante es que tenga el sujeto sometido a proceso a dónde recurrir para poder defenderse, y que alguien también trabaje la estrategia de su caso para refutar la argumentación y refutar la prueba de la acusación. Fíjense, los axiomas del proceso penal nos están mostrando que tiene que haber siempre una acusación, porque es nulo el juicio, nullum iuditio sine accusatione. Tiene que haber una acusación. Y cuando ustedes escuchan hablar del principio acusatorio, el principio acusatorio quiere decir que el que acusa debe ser distinto del que juzga. Y esta es una garantía precisamente del derecho de defensa en juicio. Nullum iuditio sine accusatione. Nullum accusatio sine probatione. Esta tarea del fiscal no puede ser una
mera persecución. No, esta persecución no puede ser de cualquier manera. Hablábamos recién de estrategia. Esta persecución debe ser debidamente estudiada, argumentada, direccionada. Y en este direccionamiento no puede ser solamente un discurso, sino que tiene que aportar pruebas. No hay proceso sin prueba. En materia procesal penal no tenemos, como en materia procesal civil, cuestiones de puro derecho. La cuestión de puro derecho no se presenta porque siempre el tipo penal está ligado a una cuestión fáctica. Quizás podamos discutir cuestiones que tengan que ver con la concurrencia de los delitos, pero ya es una discusión más fina, o el concurso aparente de leyes, pero eso ya es al final, ya cuando el juez tiene que tomar la última decisión. Pero cuando empezamos, el fiscal tiene que pensar en el hecho y cómo va a probar el hecho ante el tribunal sentenciador. Nullum accusatio sine probatione. Pero los jueces no podemos valorar la prueba si la prueba no ha sido sometida al contradictorio, si la prueba no ha sido sometida a la contradicción. Nullum probatio sine defensione, nos va a decir Ferraioli. Y entonces aquí es donde aparece la defensa, que tiene que poder conocer los hechos que se le atribuyen y los materiales existentes en su contra, las pruebas existentes en su contra. Y la Convención nos manda no solo al conocimiento del hecho y de la prueba, sino a que además a la defensa le demos el tiempo necesario para poder refutar, no solo para poder argumentar, sino para poder contraprobar, no solo para controlar la prueba de los fiscales, sino para poder producir su propia prueba conforme a la estrategia de la defensa, porque la defensa también tiene que tener estrategia. Y todo esto se va perfilando en una etapa de la investigación penal preparatoria, donde de acuerdo a las nuevas tendencias del proceso penal y también buscando un proceso más transparente y más rápido, vamos abandonando el papel. Hoy queremos que desaparezcan los expedientes y en muchos lugares ya no hay expedientes, y hay alguna carpetita o algún legajo que lleva el fiscal o que llega a la defensa, que cuando la quieran hacer valer obviamente tendrán que hacérsela conocer a la otra parte, pero desaparece esa idea del expediente, esos juzgados, esas fiscalías atiborradas de expedientes, porque hoy también las discusiones para poder previas al juicio, las discusiones de la investigación penal preparatoria, hoy sostenemos, y así se está haciendo en los nuevos modelos de enjuiciamiento, tienen que ser oral, porque de esa manera llegamos más rápido al juicio donde produciremos la prueba ante el tribunal sentenciador. El tribunal sentenciador no podrá dictar una sentencia sobre la base de una prueba que no haya sido producida o reproducida en su presencia, que no haya sido controlada o controvertida en su presencia. Entonces, todo este modelo en el que vamos a seleccionar los casos, en los que en algunos casos vamos a dar una solución diferente, decíamos, requieren de ministerios públicos, fiscales y defensas organizados como verdaderos estudios jurídicos, requieren de una asistencia en materia de gestión. Todo esto queda muy lejos de la lógica tradicional vertical de organización de nuestros tribunales por instancias, por estamentos. Y esto también se va a proyectar en los tribunales, porque también ahora
necesitamos una mayor dinámica en lo que hace a la organización de los jueces, para que no lleguen el fiscal, el imputado y la defensa a pedirle una audiencia al juez, porque ahora dijimos que tratamos de que todo se haga por audiencia y que desaparezca el expediente y que resulta que el juez se haya enfermado o se haya tomado vacaciones y no tengamos juez. Entonces, hoy también advertimos en estos últimos años, y ya lo estamos haciendo en varias provincias argentinas, la necesidad de recurrir a una modalidad de organización diferente, la organización horizontal de nuestros tribunales. Y esto no va en contra del juez natural, no, porque siempre es un juez anterior al hecho del proceso como estructura, y entonces se crean colegios o pools de jueces e intervienen en la etapa de la investigación indistintamente un juez u otro. Claro, cuando es el juicio y estamos ya en la última etapa concentrando todo en una audiencia de juicio, obviamente debemos tener siempre el mismo juez o el mismo tribunal sentado durante toda la audiencia, desde que empieza hasta que termine ese juicio, que debe terminar una sentencia. Acá no puede cambiar el juez o el tribunal. Esta es la identidad del juzgador, que no puede variar. Pero sí podría ser que a mí me adjudiquen hoy un tribunal para que haga la audiencia, y el día que llego para que se celebre la audiencia, por algún motivo ese tribunal no se pueda reunir y que entonces me adjudiquen otro. Claro, esto tiene que ver con una lógica distinta a aquella con la que han trabajado tradicionalmente los jueces, que han llegado al juicio oral con un expediente en la mano y leyendo un expediente. Ahora no, ahora los jueces deben llegar a trabajar sin saber a qué sala de audiencias van a entrar ni cuál es el caso que van a tener que juzgar. Y allí sí se tendrán que sentar en su tribunal y escuchar a los testigos, a las partes, a los peritos, tendrán que oír, que audir las escuchas telefónicas, tendrán que ver los videos, etc. Pero puede hacerlo uno u otro juez, pero siempre, sí, insisto, debe ser el mismo juez el que recibe la prueba y el que juzga, el que dicta la sentencia definitiva. Entonces, lo que quiero significar con esto es cómo van entrelazándose las cuestiones estructurales, organizativas, con las propias garantías. Fíjense que cuando la Corte Interamericana, que ustedes saben que interpreta la Convención a través de opiniones consultivas, por ejemplo, hay una opinión muy linda, o que por lo menos a mí me gusta mucho, que es la opinión número 11 del año 1990, del 10 de agosto del año 1990, y explicita allí la Corte cuál es el alcance de la expresión garantizar del artículo primero de la Convención. Habla de que no solo los Estados deben garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos de los ciudadanos sometidos a la jurisdicción, sino que también deben adecuar las estructuras organizativas a estos fines. Y muchas veces lo que nos ha sucedido, y esto es lo que nosotros denominamos una primera generación de reforma, lo primero que venimos discutiendo en la década de los 80 y a principios de los 90, modificábamos muy alegremente los códigos procesales, pero no mirábamos las estructuras organizativas. Y al principio empezamos a mirar las estructuras organizativas de los ministerios públicos, pero no mirábamos las estructuras organizativas de los juzgados y de los tribunales. Y esto nos trajo muchos problemas. Entonces, yo voy haciendo así un paneo general para que ustedes vean cómo se van entrelazando estas diferentes cuestiones que tienen que ver con la organización y con el juzgamiento, con las reglas de juicio para poder lograr eficacia, para poder dar respuestas y que las respuestas lo sean en tiempo oportuno. Pero hace un rato decíamos que el gran desafío de las reformas no pasa por un solo lugar, porque no se puede obtener la verdad a cualquier precio
y la confianza de la ciudadanía debe estar en el método, debe estar en el respeto de los derechos de los imputados y de las víctimas, también de las víctimas, en paridad de condiciones, aunque cuando es el fiscal el que está frente al imputado, aquí están desigualados, porque el fiscal representa al Estado, el fiscal representa a un órgano especialmente dotado y especialmente capacitado para perseguir a ese ciudadano de a pie. Entonces aquí cuidado, aquí es donde tenemos que rodear de garantías a ese imputado frente al fiscal. Por eso es que aparecen las denominadas garantías individuales y los estándares mínimos de realización de un proceso. Hace un rato decíamos que el fiscal tenía que hacerle conocer al imputado qué hechos se le atribuían. Y también dijimos que la Convención estableció que el imputado tiene que conocer los hechos, conocer la prueba y tener la posibilidad de contar con un defensor técnico, tener la posibilidad de producir su prueba. Pero su prueba debe tener la posibilidad de producirla temporalmente. Tiene que tener tiempo suficiente para producir su prueba, tiene que ser oportuno el conocimiento de los hechos que se le atribuyen y de la prueba que existe en su contra. Y entonces, aquí vamos a ver cómo la Convención expresamente va a regular esta cuestión. Ayer o antes de ayer, no recuerdo muy bien, hablando con un abogado mexicano, me contaba que aquí es posible que el fiscal, cuando está investigando a alguien, cuando está persiguiendo a alguien, lo cite y que ese alguien, ese imputado, no se presente. Pero si no se presentó, la investigación continúa. Esto a mí me parece, con todo respeto, que no está bien y que va en contra de la Convención. Tenemos que hacer todo lo posible, y aquí sí, usar la fuerza pública para llevarlo, si no quiere ir, para trasladarle la imputación, el hecho que se le atribuye y hacerle conocer las pruebas. Y aunque no se quiera defender, el derecho de defensa en juicio es un derecho indisponible. Si no quiere hablar y no se quiere defender, tendrá el Estado que proveerle igual un defensor técnico para que lo asista. Y vamos a ver ahora rápidamente algunas de estas garantías que deben respetarse a lo largo del proceso. Y vamos a ver entonces que la primera garantía procesal va a ser la de la distinción entre él o los sujetos que persiguen y él o los sujetos que juzgan. Y por eso la Constitución de ustedes manda hacer un proceso penal acusatorio. Cuando nosotros hablamos de acusatorio podemos hablar de dos cosas. Por un lado solemos hablar de un sistema acusatorio, también podemos hablar de un modelo acusatorio. El profesor argentino Vázquez Rossi, que vino muchas veces aquí también por el Instituto Panamericano a hablar del nuevo proceso penal, dice que esto del modelo de enjuiciamiento es como los estilos en la pintura. Hay determinados rasgos o determinados principios que caracterizan a un modelo o a un estilo, pero no siempre se dan todos juntos y al mismo tiempo. Pero este modelo de enjuiciamiento acusatorio opera como un verdadero totum revolutum de una serie de reglas y de principios que van a regir una determinada forma de juzgamiento y una determinada forma también de organización de los tribunales y de organización de los ministerios públicos.
En cambio, cuando hablamos de principio, estamos hablando estrictamente de la separación entre el juez y el acusador. Y entonces Ferraioli va a decir que el modelo teórico acusatorio reconoce como presupuesto estructural y lógico de todos los demás la separación entre el acusador y el juzgador. Y luego la paridad de condiciones entre los sujetos que a mí me gusta decir que están en el pie de la pirámide, porque solemos representar al proceso como un verdadero triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque en el proceso se desarrollan tres poderes, como nos enseñaba el maestro Clario Olmedo: el poder de la acusación, el poder de la refutación y el poder de la jurisdicción. Ninguno de ellos se tiene que potenciar más que el otro. Todos se tienen que desarrollar equitativamente, porque si alguno tuviera el uno más poderes que el otro, entonces la justicia cae. Esto durante el proceso, pero claro, el que tiene la última palabra es el juez o el tribunal. Fíjense qué poder tan grande que tienen los jueces. Creo que a veces ellos mismos no lo reconocen. Y entonces todas las garantías del proceso vienen a ponerle un límite a este ejercicio tan fuerte y tan potente del poder estatal en materia penal. Entonces, lo primero que habrá que garantizar es la vigencia del acusatorio. Esto es la distinción entre el sujeto que me persigue, que me acusa, que me señala, y el sujeto que toma la decisión. Pero el que toma la decisión tiene que ser un tercero imparcial. Para esto el juez no puede comprometerse, no puede disponer materialmente, esto es, no puede introducir hechos al proceso, debe juzgar solamente sobre la base de los hechos introducidos por la acusación o por la defensa. Pero a mi ver, tampoco puede introducir calificaciones jurídicas nuevas, y esa es también mi tesis. Y en este sentido, aquello que muchas veces estudiamos como principio iura novit curia o iura curia novit, el juez conoce el derecho o el tribunal conoce el derecho, para mí no tiene que tener vigencia hoy en el proceso penal. ¿Por qué? Porque, como bien lo ha reconocido también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al imputado habrá que hacerle conocer no solo los hechos que se le atribuyen, sino la calificación jurídica, para que pueda defenderse de esa calificación jurídica. Y entonces la doctrina dice, para que no sea sorprendido y no se desbarate la estrategia de la defensa. De esto vienen hablando muchos fallos, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ramírez contra Guatemala, ha tratado el tema del principio de congruencia, de coherencia o correlación entre la acusación y la sentencia, pero se mantuvo, fijó un estándar muy importante, pero se mantuvo en una cuestión fáctica. Y entonces dijo, aquí en realidad el tribunal se excedió porque introdujo hechos, y al modificar la calificación y condenar por una calificación más grave, para hacerlo introdujo nuevos hechos. Yo creo que aún sin introducir nuevos hechos, si el tribunal cambia la calificación, está introduciendo una calificación oficiosa. Bueno, este es un tema que no tiene mucho desarrollo entre nosotros, que no es el momento para discutirlo, pero quería presentárselos solamente para que ustedes vean cómo vamos avanzando en estas discusiones. También el principio acusatorio manda que si el fiscal no pide condena, los jueces no pueden condenar. El principio acusatorio también manda que si los fiscales piden 10 años de prisión, los jueces no pueden condenar por 10 años un mes, ni por 11 años, ni por 13 años.
Y esto nuestros nuevos códigos lo tuvieron que decir expresamente porque los jueces no lo entendían. Todavía, lamentablemente, en mi país, donde algunos códigos no han sido reformados, hay jueces que imponen sanciones mayores que las pedidas por las partes. Pero también en términos de garantías hemos avanzado reconociendo que el principio de imparcialidad no se sienta ya solamente en cuestiones de carácter subjetivo, como tradicionalmente habían regulado nuestros códigos cuando regularon los supuestos de excusación y de recusación, sino que hoy se acentúa también el riesgo o el temor de parcialidad en el juez a partir de causales objetivas que tienen que ver con la relación del juez con el caso, con una posible intervención anterior a partir de la cual el juez pueda haber construido algún prejuicio. Y en este sentido se ha hecho un gran desarrollo, primero en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, luego se ha desarrollado también esta cuestión en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, en la Corte Interamericana, entre otros, y la Corte Argentina ha trabajado mucho esta causal no escrita en los códigos procesales. Fíjense, recusación y acusación, las causales expresamente establecidas, pero ahora no importa que no haya una causal establecida. Si hay algo que a mí me produce temor de parcialidad, yo puedo recusar al juez. Y esto es muy importante y creo que se va a trasladar del proceso penal también al proceso civil, porque los jueces muchas veces, cuando intervienen para disponer una medida cautelar, opinan sobre el fondo y prejuzgan, emiten una opinión que nos hace desconfiar en orden al criterio que van a tener si tienen que resolver luego sobre el fondo de la cuestión. Este temor de parcialidad que tiene como eje central el garantizar la imparcialidad del juez o del tribunal, la tercieta de la que habla Ferrajoli, es también un nuevo estándar que se ha fijado en materia de garantías para la realización del debido proceso en materia penal. Y para redondear un poco estas cuestiones, también vamos a señalar que la propia Convención Americana, en el artículo 8, en el artículo 10 de la Declaración de Naciones Unidas, la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también establecen como garantía del proceso penal la oralidad. Pero la oralidad cumple un papel relativamente modesto en el proceso. La oralidad cumple un papel modesto porque aquí lo importante son dos cosas. Por un lado, la inmediación entre el órgano decisor, entre el juez que tiene que tomar una decisión y las partes, la inmediación entre el juez o tribunal y las pruebas, y la publicidad de los actos de gobierno, en este caso del gobierno del Poder Judicial, porque los ciudadanos tienen que poder controlar estas decisiones asistiendo a las audiencias y también conociendo los fundamentos de las decisiones, que en lo posible los jueces deben darlos en el momento, en un lenguaje comprensible, deben tomar siempre que fuere posible y la causa no fuere compleja, la decisión también en audiencias, si esto tiene que ver con la publicidad. Y aquí se engancha otra cuestión, que es el denominado derecho al interrogatorio. El denominado derecho al interrogatorio que aparece en el artículo 8.2f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
que sienta sus raíces en un proceso plenamente contradictorio, plenamente adversarial, donde se enfrentan cara a cara ante el tribunal sentenciador, acusador y acusado, significa el derecho al interrogatorio, que las partes tienen derecho a interrogar ante el tribunal a los testigos y a los peritos y a contrainterrogarlos. Esto quiere decir que ya los jueces no podemos dictar sentencia sobre la base de una prueba que no haya sido producida en el contradictorio. En mi país existía la costumbre de incorporar por lectura prueba que se había producido durante la investigación sin el control de la otra parte. Entonces, si aquí un fiscal, a ver, como me contaba este abogado ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, si un fiscal recolecta una prueba y no se presentó el imputado y acá lo dejan que no se presente, y bueno, no importa, lo llamamos y no quiso venir, entonces, si se produce una prueba, esta prueba no puede ser incorporada al debate y sustentarse sobre la base de ella una sentencia condenatoria, es decir, esta prueba no puede ser dirimente si no ha sido controlada por la parte contraria. Este también es un nuevo estándar que la Corte Interamericana ha fijado en el caso Castillo-Petrucci. El otro estándar es el de congruencia, del que ya hemos hablado, y me faltan dos estándares muy importantes, pero voy a hacer aquí un bocadillo que tiene que ver con algo que suele ser el nudo problemático más discutido en el proceso penal, y es el del encarcelamiento preventivo, el de la prisión. Ayer un juez de un encumbrado tribunal me comentaba cómo por una cuestión política en su país había una prisión preventiva que se había dispuesto desde hace muchos meses contra una persona respecto de la cual no hay ninguna prueba. La Convención Americana, en el artículo 7, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 9, regulan claramente el principio de libertad durante la sustanciación del proceso. Y el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que la prisión preventiva no será la regla, vale decir que será la excepción. Si será la excepción, solamente la podemos disponer cuando sea estrictamente indispensable para garantizar los fines del proceso, esto es, para garantizar la averiguación de la verdad, cuando el imputado, si permaneciera en libertad, estuviera en condiciones o hubiere pruebas de que está dispuesto o ha intentado frustrar la recolección de la prueba, o para que el imputado esté presente en el juicio, en las legislaciones como la de Argentina, donde no admitimos un debate oral en rebeldía. Este es un tema terrible, porque en realidad lo que sucede hasta ahora es que en nuestros sistemas legales está consagrado el principio de libertad, lo dicen nuestras constituciones, en la norma eje, en el subsistema de medidas cautelares de nuestros códigos procesales, pero detrás de esto, en nuestros códigos procesales, después de decir que la libertad será la regla, hay una serie de artículos que autorizan la privación de la libertad, en la mayoría de los casos por la pena en expectativa o por la supuesta gravedad del hecho, sin tener en cuenta los fines del proceso. Sobre esto ha dicho mucho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay 3 informes que yo les recomiendo: el informe número 12 del año 96, el informe número 2 del año 97, el informe número 35 del año 2007, que es el último informe muy importante y muy desarrollado, que se llama Peirano Basso contra Montevideo. Y también la Corte Interamericana ha escrito mucho en los casos López Álvarez, Suárez Rosero, ha condenado
hace bastante poco a la República Argentina en el caso Bayarri, etcétera, etcétera. Y este es siempre un tema que nos da vuelta cuando tenemos que trabajar en un nuevo modelo de enjuiciamiento, porque los jueces no saben cómo manejarse. Entonces nuestros nuevos códigos y nuestra tendencia actual es la de buscar formas asegurativas de la realización del proceso, formas asegurativas de la recolección de la prueba, formas asegurativas de la presencia del imputado en el juicio sin llegar a la prisión preventiva, y que entonces la prisión preventiva o el encarcelamiento preventivo sea la última ratio y solamente se disponga cuando no haya otras formas de garantizar los fines del proceso penal. A estos efectos, los nuevos códigos prevén coerciones alternativas, otras restricciones, restricción de salir del país, quitarle secuestrarle los documentos de viaje, someterlo al control de una determinada institución. Hay formas novedosas como la propia caución institucional, poco desarrollada en mi país todavía, para poder garantizar los fines del proceso. Y también darles, siguiendo las pautas fijadas por estos informes que les acabo de mencionar de la Comisión Interamericana y por los estándares fijados en los propios fallos de la Corte Interamericana, también en los nuevos códigos estamos introduciendo lo que se denominan indicadores, diciéndoles a los jueces cuándo ustedes podrían, pero nunca un solo indicador, nunca, y lo dice la Comisión y la Corte Interamericana, nunca la gravedad del hecho por sí sola puede ser la razón suficiente para el encarcelamiento preventivo. Siempre tiene que haber alguna otra razón que se sume, por ejemplo, la falta de arraigo. Pero para todo esto tiene que haber prueba, no puede ser solamente que el fiscal diga que no tiene arraigo, tiene que acreditar que no tiene arraigo y la defensa tiene que tener la posibilidad de refutar, y a lo mejor no hay arraigo, pero hay alguna forma de garantizar o de compensar esa falta de arraigo. Bueno, esto sería un tema muy lindo para discutir y para charlar toda la tarde. Me voy a referir rápidamente, para no cansarlos, a dos estándares más que me parecen muy importantes. También, para que haya debido proceso, es necesario que la decisión de un juez o de un tribunal, la decisión condenatoria, pueda ser revisada por un tribunal diferente. No necesariamente, como dice el artículo 8.2h, tiene que ser un tribunal superior, y la propia Corte Interamericana lo aclaró, tiene que ser un tribunal con competencia suficiente para realizar esa decisión, porque todas las decisiones del Estado pueden ser equivocadas. Cualquier decisión puede ser errada en cualquier orden, pero si es errada en materia de justicia y en materia de justicia penal, el daño puede ser muy grande. Entonces hay que garantizar siempre la posibilidad de control por otro tribunal. Y esto es lo que se denomina el derecho al recurso. El derecho al recurso primero fue desarrollado a partir del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por el Comité de la ONU, que condenó a España, que tenía un sistema recursivo similar al que tenemos en casi todos los países de América Latina, donde las decisiones de los tribunales de juicio en principio son revisadas solo en forma limitada por un denominado recurso de casación, y se condenó a España desde principios de la década de los 2000 por no garantizar una revisión integral de la decisión, no solamente que otro tribunal lea esa sentencia y diga si le gusta o no le gusta, sino una revisión profunda. Y esto es lo que se denomina por la doctrina el doble y conforme. Si a mí me condenan, yo tengo derecho a que otro tribunal revise esa condena para ver si existe una doble conformidad judicial en orden a la imposición
de esa sanción. Y este es un derecho del imputado. La Corte Interamericana lo trabajó especialmente a partir del caso Herrera Ulloa, lo trabajó también en el caso Castillo Petruzzi, lo trabajó también en el caso Barreto Leiva y recientemente ha sancionado en noviembre del año pasado a la República Argentina en el caso Mohamed. Y esto es muy interesante porque acá introdujo algo más a ese estándar, en ese reconocimiento progresivo de las garantías, y es que no importa de qué tribunal provenga la condena, aunque provenga del máximo tribunal en la organización de la justicia, siempre habrá que garantizar la revisión por otro órgano. En el caso de Mohamed había sido un señor que había sido sobreseído por un delito, originariamente un accidente de tránsito, un delito de lesiones graves que luego, al correr del tiempo, terminaron con la muerte de la víctima, y había sido absuelto en un primer juzgamiento. La Cámara lo condena, la Corte no le abre otro recurso porque nuestra Corte tiene solamente un recurso de inconstitucionalidad que lo abre restrictivamente, y entonces este señor no tenía dónde recurrir y fue a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana nos dijo, aunque esta sea la primera condena, pero de un tribunal superior, siempre que sea la condena, hay que dar la posibilidad de revisión. Bueno, yo sobre esto podría hablar muchísimas horas porque es lo que hago todos los días. Pero bueno, me queda una sola cosa y no los quiero cansar. Les pido disculpas a los profesores presentes, pero estoy dando una clase para los alumnos. Por la mentalidad, porque trato de que todos puedan comprender de qué se trata. Bueno, empecé hablando del tiempo, ¿no? Porque cuando hablábamos de la eficacia, decíamos que a veces las respuestas no llegan y que otras veces las respuestas llegan tarde, ¿no? Y entonces aquí vamos a ver que dentro de los estándares del debido proceso, tanto en la Convención, en el artículo 8.1, como en el Pacto, en el artículo 14.1, se habla de la necesidad de que las decisiones sean adoptadas dentro de un plazo razonable y sin dilaciones indebidas. Este criterio es acentuado mucho más cuando hay gente privada de la libertad, cuando el ciudadano está privado de la libertad. Y esto lo establecen tanto el artículo 7 de la Convención como el artículo 9 del Pacto. Y entonces, aquí habrá que fijar algunos parámetros, algunas reglas para saber cuándo se ha violado el plazo razonable. Los estados han tratado de fijar plazos perentorios en sus reformas procesales, plazos perentorios de las distintas etapas del proceso, plazos perentorios de la investigación penal preparatoria. Si no se cierra en el plazo de 6 meses, por ejemplo en Chubut, procederá el sobreseimiento. También han establecido muchos códigos que el proceso no puede durar más de 2 años, algún código por ahí que no puede durar más de 1 año, pero en realidad todo esto es bastante relativo, porque hace un rato dijimos que había procesos simples en la averiguación de la verdad, había procesos donde toda la prueba estaba allí desde el principio, como los supuestos de flagrancia, y dijimos también que había procesos complejos. Entonces, el plazo razonable es difícil medirlo estrictamente en una cantidad de días y en una cantidad de horas. Está bien que los códigos fijen un máximo, pero puede no haberse cumplido ese máximo, como sucede en Argentina, hay un plazo máximo de prisión preventiva como regla de 2 años, y si es un caso complejo de 3, pero resulta que porque no se haya cumplido los 2 años no quiere decir que toda persona sometida a proceso penal tiene que estar 2 años presa. No, puede haberse violado el plazo razonable cuando haya transcurrido 1 mes, 60 días, y entonces habrá que hacer un análisis del caso. ¿Y qué se valorará para hacer un análisis del caso? En primer lugar, la complejidad del caso, esto es, si el caso realmente, de acuerdo
a sus características, la complejidad en orden a los hechos, a la cantidad de hechos, a la diversidad de hechos, a la complejidad de la prueba, no pudo ser resuelto con anterioridad. La conducta de las autoridades, esto es fundamental. ¿Cuál ha sido la diligencia que le han puesto a las partes? La República Argentina el año pasado fue condenada en un caso en materia civil. Esencialmente el caso se llama Furlan. Creo que es del 30 de agosto del año pasado. Y precisamente aquí la Corte echó las tintas en la inconducta de las autoridades, que en un proceso simple, donde encima había una persona, un ciudadano vulnerable, un chico que había quedado discapacitado como consecuencia de un accidente, en un caso de daños y perjuicios, había durado 10 años y 2 años para que se ejecutara la sentencia, y encima le habían pagado menos de un 25% de lo que le debían pagar. Terrible. Si quieren después les cuento el caso. También habrá que valorar la conducta de las partes. Bueno, por esto que ustedes saben, y no sé si acá utilizan esta expresión, de la chicana judicial, ¿no? Es decir, que no haya argucias o maniobras para dilatar voluntariamente el proceso, y que esto no lo hagan las partes para poder luego obtener una solución. Pero hay un tercer elemento que surge de tanto del caso López Álvarez como del caso Suárez Rosero contra Ecuador, que es el análisis global o el análisis integral de las actuaciones. Este análisis del caso debe hacerse mirando todo el trayecto, todo el recorrido que este proceso ha seguido, todo el derrotero desde el inicio hasta el final. Pero este plazo razonable no se debe respetar solo hasta la sentencia, hasta la primera sentencia, sino que se debe respetar también en lo que hace a la materia recursiva durante el trámite del recurso, durante el trámite de cualquier recurso, y más aún si se trata de un recurso contra la sentencia definitiva. Nuestros códigos procesales también están tratando, y esta es una de las tendencias que hemos defendido fuertemente desde que hemos comenzado con las reformas, precisamente a poner límites temporales al juzgamiento en materia penal. Y esto opera como una garantía tanto para las víctimas como para los imputados, que tienen derecho a que se termine esta situación de incertidumbre frente a la ley, frente a la ciudadanía, frente a la justicia, lo más rápido posible. Como ven, habría muchas cuestiones y muchas líneas de trabajo para poder analizar. Yo quise hacerles una presentación general, espero que hayan podido entender algo y que puedan comprender cómo se van entrecruzando las garantías con la necesidad de lograr eficacia, y no solamente de reformas procesales, sino de reformas organizativas. Y una cosa muy importante: no puede haber implementación de un cambio, ustedes que están trabajando en una reforma, sino una adecuada capacitación. Ustedes que van a ser abogados, y espero que muy pronto, tienen que capacitarse para litigar, tienen que capacitarse para litigar en forma oral, tienen que capacitarse para litigar como defensores, tienen que capacitarse para litigar como fiscales, y si quieren ser jueces tienen también que estudiar muchos años. Creo que lo bueno sería que les pase lo que me pasó a mí, que ejercí 18 años la profesión de abogada y luego fui a la justicia, porque uno tiene una visión mucho más amplia de las problemáticas y no está tan encerrado dentro de una sola cuestión. Creo que esta es una experiencia que debiéramos hacerlo todos, pero tenemos que seguir capacitando, no hay que dejar de estudiar, uno tiene que estudiar todos los días, y cuando uno no tenga más ganas de estudiar se tendrá que quedar en su casa. Es decir, que estos desafíos de los nuevos paradigmas del proceso penal, estas nuevas tendencias del proceso penal requieren también de una actualización permanente, pero esencialmente de un fuerte compromiso con la Constitución, y no solamente con el control de constitucionalidad, sino también con el control de convencionalidad. Y creo que nosotros tenemos con el proceso
y con el proceso penal una herramienta muy potente, una herramienta muy fuerte y muy importante para luchar contra la impunidad. Tenemos una herramienta muy importante para consolidar el Estado de Derecho, tenemos una herramienta muy importante para lograr una convivencia cada día más pacífica y más respetuosa de los derechos humanos, y en este sentido los exhorto a todos y a cada uno de ustedes a trabajar. Muchas gracias. Agradezco la participación de la doctora Ángela Esther Ledesma. Pasamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Me gustó que tomabas nota de los informes de la comisión. Sí, así es. Bueno, me parece que te había interesado algo. Sí, me interesa bastante este tema. Bueno, espero que me hayan podido entender algo, porque este tema es muy amplio y les aseguro que fui reacomodándolo sobre la marcha porque quería contarles un poquito de cada cosa, de cada problema. Y precisamente las preguntas sobre las que les voy a realizar en estos momentos van sobre el comentario que hizo acerca de la plática que tuvo usted con el abogado mexicano sobre la cuestión de que al imputado no se le pueda seguir el proceso sin que sin que se le tomase declaración. Entonces, lo que me saltó, lo que provocó inquietud fue que justo después usted dijo que lo ideal sería que a esta persona incluso se le pudiese, bueno, aparte de que es correcta la crítica que usted hace, ¿qué pasaría si no cree que, por así decirlo, ¿cómo explicar? El obligar a que esta persona vaya y declare cerraría la puerta, por ejemplo, a iniciar yo un juicio de amparo precisamente porque me viola, por ser inconvencional esta forma de actuar por parte del Ministerio Público? Bueno, a ver, primero, ¿te puedo tutear? Bueno, es que sea mutuo. Primero, ¿tu nombre? Bueno, mira, lo primero es que creo que no hablé de declaración. Y lo que tú dices cuando utilizas la palabra declaración es porque tienes en mente un modelo de proceso que es precisamente el que queremos abandonar. Porque tradicionalmente, en el modelo de enjuiciamiento inquisitivo, justamente era importante llevarlo allí al imputado y hacerlo declarar a cualquier precio, pero no cualquier declaración, no para que se defendiera, sino para que confesara, porque en realidad el proceso empezaba sobre la base de una presunción que de alguna manera siempre tenía que confirmarse, y entonces se utilizaban los medios más tortuosos para conseguir esa confesión. Hoy, en realidad, la presencia del imputado y la participación desde la investigación es una garantía, y entonces lo llamamos no para que declare, lo llamamos como en el proceso civil, que hacemos una demanda y tenemos que correrle traslado de la demanda al demandado para que conteste, lo llamamos para que sepa que lo estamos demandando penalmente. Esto es, en términos de Carrara, de un maestro antiguo, que sigue estando vigente, esto es trasladarle la imputación del hecho, trasladarle lo que se le atribuye, hacer la intimación del hecho, hacerle conocer el hecho que se le atribuye y la prueba que hay en su contra, para que a partir de esto él se defienda. A lo mejor en ese momento dice, no, momentito, todo esto es mentira, pero en ese momento no dice nada. Pero se va, busca a su abogado, si no tiene abogado pide que le designen un abogado y empieza a juntar su prueba y comienza a defenderse. Entonces, si no se quiere defender, si no va, tenemos el problema de que no sabe qué se le está atribuyendo. Pero a lo mejor, como esto del acceso a la justicia es un tema complicado, porque, a ver, el acceso a la justicia no pasa porque tengamos tribunales, porque tengamos fiscales, porque nos llamen para que vayamos. No, el acceso a la justicia pasa por igualar a los desiguales. Todos no estamos en la realidad, ante la ley somos iguales, pero en la realidad no somos iguales, ¿eh? Hay gente que tiene más conocimientos que otras, que tienen unos que tienen más capacidad económica que otros. A lo mejor no va el imputado porque no se da cuenta de la trascendencia que tiene que lo llame este fiscal.
no se da cuenta de que este fiscal puede seguir trabajando en contra de él y él se puede ver mañana en una situación mucho más compleja. Entonces hay que hacerlo ir para que sepa. Y si no se quiere defender y se quiere quedar callado, porque hay gente, ¿no?, que se queda callada y jamás habla. Hay gente que ha sido condenada y no habla nunca. Yo tuve un caso de un homicidio horrible, un descuartizamiento. El hombre estaba como oído, pero no era incapaz y nunca habló, nunca habló. Me llamó muchísimo la atención este caso. Y bueno, aún en ese caso, este señor que no quiere hablar, hay que ponerle un defensor para que el defensor haga toda la tarea técnica, porque el ejercicio del derecho de defensa, decíamos, es indisponible. Es decir, no puedo decir no me defiendo, yo puedo decir no hablo, no hago nada, pero una defensa técnica siempre debo tener, porque es la única forma de que se equipare el poder del fiscal que me persigue, del acusador, con el poder del imputado y de la refutación de la defensa. No sé si se comprende lo que digo. Sí, pero bueno, retomando lo que acabo de decir. ¿El caso mexicano? No, lo de imponerle tú así imponerle una defensa por parte de la Defensoría Pública al imputado, a esta persona que decide no hablar, ¿qué tal si eso, no sé, me suena que es una especie de ponderación a priori sobre el derecho a defenderme a mí mismo y la obligación de tutelar de defensa adecuada de esta persona? ¿Qué tal si yo me estoy quedando callado? Tal vez es una estrategia, yo estoy decidiendo... Perfecto, no, pero no importa, pero tu abogado, yo he sido jueza de tribunal oral durante 10 años y muchas veces, sobre todo el defensor oficial, que es el que tenía más cancha, por decirlo como decimos nosotros, y tenía más experiencia, en algunos casos cuando la cosa era difícil lo dejaba el fiscal que fuera solo, porque si se equivocaba en la prueba, peor para él. Pero es que esa es una decisión de estrategia, que la tomes con tu abogado defensor. Está bien, pero tienes que saber de qué se te acusa. Si no, ¿cuál va a ser tu estrategia? Si no conoces cuáles son los hechos y cuál es la prueba, ¿de qué estrategia me vas a hablar? Si no sabes, porque te puede estar acusando de una cosa distinta a la que te imaginas. Es como cuando uno le dicen, te llamó fulanito. Uno dice, me habrá llamado por esto, me habrá llamado por lo otro. De pronto hay 10 alternativas, pero exactamente por qué me llamó. Y a veces a mí me pasa, yo me enojo, a veces porque, uy, ¿para qué me llamará? Porque seguramente que quiero tal cosa. Y resulta que me llamaba para otra cosa, que no tenía nada que ver y no era por lo que yo me enojaba, al contrario, era algo para que me pusiera contenta. Bueno, sí, pero si al imponerme a este defensor y él no entiende esta cuestión de que yo decido quedarme callado precisamente como una estrategia jurídica, pues no habría... No, el defensor tiene que ser tu defensor. Si tú decides quedarte callado, él se quedará callado, pero él va a controlar lo que hace el fiscal para que el fiscal no se exceda. Viene a ser un contrapeso, va a controlar que el fiscal haga las cosas legalmente, y si el fiscal está haciendo algo incorrecto, lo va a denunciar ante el juez para que el juez no valide la actuación del fiscal. Bueno, sí, gracias. ¿Y qué tal, para poder garantizar que de verdad mi defensor desempeñe ese papel, qué mecanismos podríamos inventar o aplicar para que precisamente se adecue lo que yo deseo como defendido y lo que él me propone como defensor? Bueno, en realidad tus derechos están establecidos en las convenciones, en esta normativa supranacional a la que veníamos haciendo referencia, y son las leyes de la defensa pública o de la defensa particular, las leyes que regulan las defensas, las que van a establecer, por ejemplo, que cada vez que haya por ejemplo en mi país, en la defensa oficial, cada vez que haya una condena, el defensor tiene el deber de recurrir esa condena. Bueno, pero esta relación íntima viene arreglada por las leyes, pero siempre tiene que respetar una estrategia que tenga que ver esencialmente con la defensa, con el resguardo del principio de legalidad y con el resguardo de las garantías. Lo que tiene que evitar ese defensor es que el fiscal oculte prueba que te pueda beneficiar. Lo que tiene que evitar ese defensor es que el fiscal recolecte información irregularmente, y si el fiscal está haciendo algo que no corresponde, se lo tiene que hacer saber al juez, aunque tú te quedes callado, aunque tu estrategia sea el silencio. Tiene que cumplir una función de control, porque es la única forma de producir ese equilibrio de poderes entre la acusación y la defensa. Pues muchas gracias. No, a ti. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Gracias. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Juan Pablo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Más o menos, un poco nervioso, pero... ¿Y usted? Yo muy bien, porque estoy con ustedes, que son jóvenes, me olvido de los que son menos jóvenes, discúlpenme, pero me gusta estar con los jóvenes, así que estoy muy bien. Qué bueno. Esta universidad tan bonita, esta escuela tan bonita, realmente son privilegiados ustedes de estar aquí. Gracias. Bueno, yo quiero retomar un poco las referencias que hace al derecho supranacional. Sí. Siento que Argentina y Chile, en cuanto a Latinoamérica, son países bastante avanzados en el sentido de que sus sistemas jurídicos apuntan hacia la defensa de los derechos humanos. ¿Cree usted posible que algún día toda Latinoamérica pudiera unificar, o si no unificar, sí tener sistemas jurídicos muy parecidos en cuanto a el principio pro hominem y una especie así de sistema regional? Sí, yo sí lo creo, y creo que en ese sentido tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana cumplen una función esencial. Cuando sancionan a nuestros países, lo que tenemos que evitar es que se retiren, ¿no? En este momento creo que hay toda una discusión con Venezuela. En ese sentido tenemos que tratar de lograr que nuestros países, y eso también como ciudadanos, tenemos que procurarlo y defenderlo, que sigan sometidos al sistema interamericano, porque esa realmente es una garantía de paz social y de justicia. Yo creo que sí, creo que muchos de los que hemos venido a México, además de venir a homenajear al maestro Briceño Sierra, de participar en el encuentro panamericano, también cuando dejamos nuestras cosas y salimos de viaje, lo hacemos también porque de alguna manera siempre estamos buscando sostener determinados principios y difundir en ese sentido esta búsqueda permanente de un proceso penal más justo. Así lo venimos haciendo desde hace muchos años. Y yo confío en que sí, yo creo que América Latina ha crecido muchísimo. Toda América Latina, a Argentina le falta, porque Argentina quizás fue la primera que salió con el discurso, vino a hacer el Código de Costa Rica, vino a hacer el Código de Guatemala, etcétera, y resulta que no pudo reformar su Código Federal, y son muchos códigos en las provincias, pero resulta que todavía tiene un Código Federal atrasado. Pero lo cierto es que en toda América Latina el movimiento de reformas ha sido muy fuerte. Podemos hablar de códigos de primera, de segunda y de tercera generación. Hay países que ya han tenido 3 códigos que han ido avanzando en el reconocimiento de los derechos y en el logro de mayor eficacia, y yo creo que en este sentido, mirando hacia atrás, yo trabajo en esto desde 1983, desde fines del año 83 en adelante, y veo muchos cambios. Perfecto, gracias. Bueno. Buenas noches. ¿Quién está? ¿Quién es? Ah, tú, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ricardo Martínez. Ricardo. Y mi planteamiento sería el siguiente, doctora Ledesma. Ayer un profesor nos comentaba que aproximadamente en México el 80% de los juicios se resuelven por cuestiones de forma más que de fondo. Yo quisiera preguntarle, en el caso de Argentina, cuál es la cuestión y cuál es su opinión. Bueno, en realidad el gran problema que tenemos en Argentina es que se investiga poco y que gran cantidad de casos se mueren en la investigación penal preparatoria sin llegar a juicio. Y lo peor es que esto no sucede invariablemente cuando se trata de casos de corrupción. Yo voy a cumplir dentro de unos días 10 años como juez federal de casación penal, y no ha pasado por mi escritorio ninguna condena de corrupción. Han pasado casos de corrupción que estaban en un estado embrionario y llegaban con la discusión de alguna cuestión incidental, pero condenas de corrupción no. Por eso nosotros estamos empeñados en la modificación de nuestro modelo de enjuiciamiento en el orden federal para superar esto. Este es un problema que tiene que ver con que no está muy claro, primero, quién es el que investiga, porque tradicionalmente en Argentina investigaron los jueces. Hoy todavía en el orden federal tenemos jueces que investigan, fiscales que investigan, policía que investiga solo, investigan todos y no investiga nadie, pero claro, ese bochinche siempre beneficia a algunos, hay intereses políticos detrás de todo esto, de que nos salga el Código Federal. Fíjate, el año pasado
yo misma he motorizado y he llevado al Congreso de la Nación 203 jueces federales que pedíamos la reforma. Pedíamos que los proyectos están en el Congreso, no es que no tenemos nada que inventar, podemos discutir una palabra más o menos. Y sin embargo, la reforma no se hizo, no hubo interés político. Bueno, tenemos que luchar para que todo esto cambie, para que se investigue y se juzgue, sobre todo que se juzguen los casos de corrupción. Creo que esto es una de las cuestiones que más les duele a nuestra ciudadanía. No sé si te respondí. Sí, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Agradezco la participación de la doctora Ángela Esther. Allá hay otra, allá atrás hay alguien que quiere. Lo tenemos que cerrar. No, está bien. La última pregunta. Bueno. Sí. ¿Vos querías hablar, Héctor? Bueno, es breve mi pregunta, doctora. Nos habla usted de cuál es el desafío para la realización de la justicia, y nos hemos centrado un poco a la parte procedimental, pero me viene un poco la duda, la inquietud, y me gustaría conocer su opinión sobre otra parte que también puede representar un desafío a la justicia, que no es propiamente el procedimiento, la parte procedimental, sino otros intereses que, pues, en muchos países, yo no sé si nuestro país pudiera ser un ejemplo, hay el tema de la corrupción de la propia justicia, que es un tema complicado de abordar. ¿Cuál sería su opinión ante el desafío que la justicia misma tiene por agentes externos al propio procedimiento, al propio juez, a los tribunales? Hemos visto cómo se está mudando un tanto hacia adquirir algunos principios que están regulados por el derecho internacional, lo cual es positivo en muchos casos. Sin embargo, también valdría la pena ver que en la realidad se han generado modelos sociales regionales, justamente ante el problema de que haya quien tenga más de un voto en el terreno internacional y pueda imponer alguna voluntad. Me viene a la cabeza el caso del tema por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál es su política en materia de derechos humanos en otros países? O sea, pero no en el propio. ¿No es cierto? Si no, no hubiéramos tenido Guantánamo. Sí, entonces ese es mi inquietud. Me gustaría saber su opinión. ¿Cómo los estudiantes de Derecho, cómo debemos de ver este problema en el que la justicia va a estar moviéndose? ¿Cómo debemos de aterrizarlo para no cometer algún error en la apreciación en cuanto al logro del fin último, que sería la justicia? Bueno, a ver, yo vuelvo al tema de la participación y de la publicidad. A ver, cuando recién me preguntaba Ricardo sobre la investigación, ahí hay todo un problema también con las policías, la capacitación de los que deben investigar, pero no tiene que ver solo con la capacitación ni solo con la capacitación de los jueces. ¿Cómo elegimos a las policías? ¿Cómo elegimos a los jueces? ¿Y cómo controlamos qué es lo que hacen los jueces y qué es lo que hacen los policías? ¿Cómo rinden cuentas los jueces de lo que hacen? Bueno, les aseguro que si algunos de mis colegas me escuchan hablar de rendición de cuentas, se van a enojar muchísimo conmigo, a pesar de que en este momento estamos viviendo una etapa en estos últimos tiempos de cambio en Argentina también en este sentido. Pero bueno, acá habrá que prestarle más atención a las formas de selección de los jueces y de los fiscales y de transparentar más esas formas de solución. Tiene que haber mayor participación ciudadana y también tiene que haber participación ciudadana. A mi ver, y acá tenemos nada más ni nada menos que al presidente de la Asociación de Juicios por Jurados de la República Argentina, que es el doctor Héctor Anillo Fernández, también tendrá que haber, a nuestro criterio, participación popular en la administración de justicia, porque creo que este sería un gran puente entre la ciudadanía y la justicia, si en algunos casos, al menos, porque no se puede en todos, y en los casos quizás más graves o en los casos de funcionarios públicos, habría que ver esto bien, cómo se puede reglamentar en México, pudiéramos tener también a ciudadanos juzgando, ciudadanos también integrando nuestros tribunales para que pudieran ver las dificultades que hay por un lado, pero por otro lado también controlar. Sería mucho más difícil,
sería mucho más difícil. Pero de todas maneras también no seamos ingenuos, tenemos también un problema cultural. El otro día yo escuchaba la conferencia del doctor Lossi en un seminario con el Centro de Justicia para las Américas que hicimos en Buenos Aires, y hablaba de la selección de los jueces civiles en Alemania, y entonces nos decía que tenían un sistema horrible porque los jueces eran elegidos por el Poder Ejecutivo. Y él criticaba este sistema de elección, pero sin embargo, no, a pesar de esto, no tenían tantas quejas contra los jueces. Bueno, nosotros lamentablemente, aunque los elijan a veces en los consejos de la magistratura, tenemos muchas quejas, pero esto tiene que ver con que tenemos que regular formas de mayor control de las tareas y de mayor control y participación ciudadana. Creo que este es el eje esencial, es cómo articulamos la participación ciudadana en la selección de los jueces, en la rendición de cuentas de los jueces y en la propia participación de los ciudadanos en la justicia. No sé si te respondo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Con esto cerramos las conferencias y mesas de trabajo de este 25º Encuentro Panamericano de Derecho Procesal en esta escuela. La Escuela Libre de Derecho agradece al Instituto Panamericano de Derecho Procesal por el honor de elegirnos como sede. Esperamos que hayan disfrutado estar en esta casa de estudios, a la cual siempre son bienvenidos. Los invitamos el día de mañana a las mesas de debate y ceremonia de clausura que se llevarán a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas noches.